Dice Juan 6:32. Jesús le respondió, les dijo la verdad. En su versión dice que le repite dos cosas dos veces. De cierto os digo. Eso quiere decir que les digo la verdad, les recalco las cosas. Entonces dice, Jesús le respondió, les digo la verdad. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. En eso nos pasamos al 53 hasta el 58 y dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne de mi Hijo, del Hijo del Hombre, y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. Al igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a los antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Acompáñenme a orar para que sea Dios hablando en nuestra vida. Señor Jesús, te vengo presentando, Dios mío, mi vida. Te vengo presentando, Dios mío, este lugar, Dios mío, a mis hermanos, para que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento, enseñándonos, guiándonos, Señor. Que sea tu palabra hablando a través de este vaso, Dios. Usa este vaso, Dios mío. Usa, Dios mío, mi vida. Usa, Dios mío. Pon en mí, Dios mío, ese corazón, Dios mío, para poder, Señor, llevar tu palabra. Ese corazón, Dios mío, dadivoso para poder, Señor, dar, Dios mío, de lo que tú me has dado, Señor. Abre el entendimiento, Dios, a todo aquel que vaya a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús se han hecho las cosas. Amén. Miramos acá en Juan. Es un tema que comienza Juan, el escritor, y pone como título Jesús el pan de vida. Yo lo puse como título porque es fácil poner Jesús el pan de vida. Pero aquí hay algo que recalca Dios y quiere enseñarle a su pueblo que Él es quien es. Y yo le puse Jesús es nuestro alimento espiritual. No solo es un pan de vida, sino que es alimento espiritual para nuestra vida. Él les quiere decir, yo soy la comida espiritual, la verdadera comida espiritual del hombre. Si miramos aquí si comenzamos a leer Juan, comenzamos a leer la parte donde dice que el pan de vida, y comienza a recalcarle al Señor, y comienza a decirle a sus discípulos, desde antes, en el 6, de donde empieza el 6, comienzan a decirle, y que Él comienza a decir, palabras fuertes son estas, y los discípulos que lo seguían, se le fueron muchos, ahí mismo en el 6, les recalca que Él es el pan, porque le estaban diciendo, Señor, fue cuando hizo la proeza, el milagro de los panes y los peces. Y los fueron a esperar a la siguiente lado, el otro lado del lago y estaban ahí esperándolo igual manera. Y ellos estaban esperando que los saciara otra vez.
Y él le recalca y le dice: ustedes lo que me quieren es, me buscan por la comida, le dice. Ya en ese capítulo, si lo leemos, eso dice: ustedes me buscan porque yo los sacio del alimento que ustedes necesitan. Pero ahora se los vengo a decir algo. Yo soy el verdadero alimento que ustedes necesitan. Entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y comenzó a decirles que él era el alimento. Y comenzaron a los hombres a hacerse la pregunta de que siempre se hacen el que no cree en Dios: ¿cómo nos vamos a comer la carne de alguien más? ¿Cómo nos vamos a beber la sangre de alguien más? Pero esto es espiritual. Estamos hablando de que Él es el sacrificio perfecto que se presentó ante Dios para el perdón de los pecados del hombre. Nosotros, el acto que vamos a hacer esta noche de la Santa Cena, ¿qué vamos a celebrar? Es una celebración bíblica y se lo dijo Dios, específicamente Jesús, a Pablo. Y lo escribe en 1 Corintios y le dice: Dios a mí me enseñó cuál es el verdadero significado de la Santa Cena. Porque ustedes están haciendo una Santa Cena errónea, religiosa. Y claro, ese es el pensamiento del hombre, siempre religioso, siempre. Los mismos hombres que estaban en la sinagoga cuando Jesús le enseñaba que Él era el pan de vida, le hacían preguntas y le decían: ¿cómo vamos a creer en ti si no haces milagros? Si Dios le hizo descender maná del cielo a nuestros padres. Y Jesús le dice: pero Moisés no fue que hizo ese milagro, eso lo hizo mi Dios, mi Padre celestial. Ahora, Él le dio maná que sustenta esto, el hambre. Yo le puedo decir algo: yo nunca he pasado hambre, en el sentido de pasar hambre. He aguantado no comer, pero yo nunca he pasado 3 días sin comer por no tener, ni un día. He pasado hambre o me he aguantado no comer por otras circunstancias, pero pasar hambre nunca. Como sale en la televisión, gente que se muere por no comer. Yo nunca lo he vivido y tampoco creo que lo veo y tampoco miro que ha sido la situación tal vez de alguno. Pasar hambre por 10 días sin comer por no tener. Eso, pasar hambre. ¿Y qué pasa cuando uno pasa hambre? ¿Qué hace? El cuerpo que se muere. Ahora Jesucristo es nuestro alimento espiritual. Y si tú no alimentas tu espíritu de Jesucristo, lo estás haciendo pasar hambre a tu espíritu. Y cuando tu espíritu pasa hambre a un tiempo determinado, ¿qué pasa? Se muere. Ya no hay más espíritu de Dios en tu vida. Ya no hay esa fortaleza espiritual. ¿Y qué pasa? Que volvemos a caer a lo mismo, a los pecados de antes. ¿Por qué? Porque el espíritu no está alimentado. ¿De quién? De Jesucristo. Pero me dirán y me preguntarán: ¿y quién es Jesucristo? Porque hay que verlo, dice su Biblia. Hay que verlo, dice la Biblia mía y la de ustedes. Hay que ir para creer en Él. Pero Él es esto. Él es el verbo, la palabra hecha hombre, para los hombres. Y su sacrificio, aparte de ser natural, fue también espiritual. Porque Él se echó encima todos los pecados, se hizo maldición. Y ese sacrificio es donde Él presenta su cuerpo, su sangre. Al fin y al cabo nos libra del mal, nos limpia del pecado, pero no solo eso. Dice que nos da vida eterna, y su sacrificio y su muerte y su resurrección, su sangre, su carne en nuestra vida nos da vida eterna, pero los que estamos en Él. Si leemos lo que dice en el del 53 al 58, la fracción, dice:
y ellos estarán en mí y yo estaré en ellos. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. ¿Cuándo es ese día final? Cuando Cristo venga por su iglesia en las nubes, seremos levantados. Parece ficción, parece que no es creíble, pero así será. Así será. Un día de esto me decía alguien ahí que es que no creemos en la palabra de Dios porque es muy fantasiosa. Sí, muy fantasioso. Pero sí creen en la teoría de alguien que también es fantasioso, pero lo creen de igual manera. ¿Ya? ¿Por qué le es difícil creer en el Señor? Porque su naturaleza pecaminosa de pecado, en el espíritu está muerto, su espíritu ya está totalmente, no está pasando hambre, ya está muerto de hambre. Como no tienen esa naturaleza que tenemos nosotros en ver lo espiritual, no reconocen a Dios. ¿Y saben cuál es lo más lindo de esto? Que es Dios el que nos hace venir aquí. Es Dios el que permite que usted y yo estemos aquí. Es Dios el que decide quién va a ser su hijo y quién no. Es bíblicamente y podemos leerlo. Podemos leerlo en el principio de aquí mismo. En Juan 6. Dice, en Juan 6:37, si no mal me equivoco. Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Los que el Padre me ha dado. Quiere decir que en el mismo misterio de Dios, que la iglesia no está para andar viendo cosas que solo Dios tiene y solo Dios conoce. La iglesia no está para andar profundizando teología y cosas de estas. Que, ¿qué será esto? Y se comienzan a investigar y si comienzan a hacer su propia teoría. No, la Biblia dice eso y eso es lo que es. En este aspecto, dice que el Padre le ha dado los que en Él vendrán a mí y jamás los rechazaré. Usted y yo estamos aquí. Quiere decir que los hermanos que no han venido también. Quiere decir que lo que estamos aquí es porque Dios ha permitido que estemos en Cristo. Es bíblico. La Biblia dice que nosotros no vamos a Él. Él nos llama a nosotros. A nosotros ya desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Quiere decir que si antes de la fundación del mundo ya nos había escogido, quiere decir que desde un principio la redención para el hombre ya era. Si ya estábamos predestinados para ser salvos, quiere decir que la redención del Cordero ya estaba predestinada también. Y sigamos leyendo. En este capítulo, y lo que decía, hay mucha controversia. Porque unos tienen una teoría y otros otra teoría. Pero nuestro propósito no es andar pensando qué tipo de pan es, qué es, o qué significaba, o qué. No. La Biblia solo nos manda a creer. Dice Juan ahí mismo, en el 6, del 28 al 29. Juan 6, 28 y 29. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Eso le dijeron los hombres a Jesús. Contestaron ellos, ¿qué podemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere, se lo digo a ustedes, porque es lo que Dios me decía, la única obra que Dios quiere que yo haga es que crea en quién me ha enviado. Les repito, la única obra que Dios quiere que hagan
es que crean que en Él, que en quien Él me ha enviado. Él con signo arriba representando a Dios. En creer que Dios ha enviado a su Hijo. Es lo único que la iglesia está destinada a hacer. No andar pensando en será o no será, o eso no es, ¿no? Como ser o no ser. No. En creer. En eso nos basamos como iglesia. En creer que Jesucristo vino, nació como hombre y murió como hombre, pero el tercer día resucitó. Pero también ese hombre que murió era 100% Dios y 100% hombre, y que lo llenaba todo. Así dice su palabra. Es en creer que Él es nuestra carne, nuestra comida, nuestro sustento, nuestro alimento espiritual, y su sangre nuestra redención. No hay otra cosa que creer. Es creer y nada más. Es creer que Él es el que es. Por eso Él más adelante dice, y Él se repite muchas veces, y lo repite y se lo repite y lo recalca, y le dan énfasis. En este capítulo, si lo leen todo, lo repite como 8 veces, más de 8 veces. Y repite, yo soy el pan de vida, y se los dice 1 y 2 y 3, y le dice, yo soy el que nutre, el que sustenta, y se los repite 1 y 2 otra vez. Y el que descendió del cielo, su naturaleza, quiere decir que no era de aquí. Descendió, vino, enarboló de su trono, se levantó y dijo, voy a salvar al hombre. Así de sencillo. Esa es su naturaleza del cielo. Y se los repite 1, 2 y 3 y muchas veces en ese capítulo, para quedar en énfasis, para que quede claro. Por eso dice la versión Reina Valera, cuando dice, se los digo en verdad, sino que la palabra era de cierto os digo. Es como, te digo pero te lo recalco. O decírtelo, te lo digo de verdad. De verdad te lo estoy diciendo. Yo soy el pan de vida. Y la gente no entendía, porque le decía, comen mi carne y no tendrán hambre jamás. Pero está hablando espiritualmente, porque incluso David, era la necesidad de David, de Dios. Su necesidad era tan grande que dice, Dios, solo Dios haya descanso mi alma, y en Él viene mi salvación. El 2 era, solo Él es mi roca y mi salvación. En Él es mi protector, jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes los hombres para derribarlo? Y como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo, pero su lugar en preeminencia se complacen los que en la mentira bendicen con la boca, pero con maldición en el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. En Él viene mi esperanza. Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, y no habrá de caer mi alma. Eso también David lo sabía. Llega un punto David donde reconoce que necesita de la roca. Necesita de la roca. Necesita de esa vida. Necesita su vida espiritual. Porque él clama su alma. Su corazón está sedienta de Dios. Porque él reconoce que la vida espiritual le da vida eterna.
Porque comer y beber le da vida a este cuerpo. Y nada más. Le da vida al cuerpo, pero no le da vida al espíritu. Y aquí está la vida del espíritu. En leer su palabra. En escudriñar su palabra. ¿Y qué pasa? Que el hombre viene y comienza a hacer polémica de la palabra de Dios. Pero la Biblia no dice que estamos llamados para eso. Solo estamos llamados para creer en Él. Su palabra, que es la Biblia, nos forma para ser como Cristo. El problema es que mucha gente ocupa la palabra de Dios para informarse. La gran diferencia es que la Biblia es para formación, no para información. El problema es que la gente agarra la Biblia para informarse de las cosas, para actuar después en ella. Se informan de y comienzan a informarse de cosas que habían, que hacían. ¿Para qué? Para hacer doctrina, para hacer prédicas, pero sin algún objeto más que dañar al cuerpo, dañar a la gente. Agarran la palabra de Dios para informarse de la ofrenda especial del no sé qué y comienzan a hacer doctrina sobre esa ofrenda. Porque le agarran la palabra de Dios no para formarse espiritualmente, sino para informarse y poder sacar y hacer, como dice su palabra, mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Cuídense de esos, dice su palabra. Porque solo piensan en esto, en saciar el estómago, en saciar la tripa, en llenarse. Porque para ellos es más prescindible, lo primero, esencial, estar sustentado por fuera, el cuerpo, que lo espiritual. Y ese es el error del hombre. El hombre quiere siempre más, saciarse más, sabiendo que quiere más. No es malo tener. No es malo tener. La Biblia dice que no es malo tener. ¿Ya? Pero reconociendo que todo lo que tengo es por misericordia y nada más. Ese es el problema que pasa hoy en día. Dar salvación al hombre y vida eterna son las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Por eso recalcaba y decía que Él es el pan de vida. Él es el pan que nutre y sustenta. Es el pan que descendió del cielo, y lo recalcaba. ¿Qué pasa? Que si leemos el 37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Hay muchos que el Padre no se los ha dado. Hay muchos que Dios no los ha puesto para salvación. ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo. La Biblia habla de ellos y dice: estuvieron en nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Eso no le compete a la iglesia saberlo. Nosotros solo tenemos que creer. Siéntase orgulloso de que se ve sentado ahí. Siéntase feliz, porque usted es parte de uno de los que el Padre ha llamado. Muchos se están muriendo hoy en esta fiesta. La gente anda desenfrenada en la calle y andan contentas, entre paréntesis, felices para ellos, porque sacian el cuerpo. Pero usted está sentado ahí ahora mismo, aunque se está muriendo de frío, sí, pero siéntase orgulloso de quien lo llamó. Y no lo llamó para nada, lo llamó para salvación y vida eterna. Lo llamó para darle vida eterna. ¿Por qué? No lo sé. Ya Dios sabe su propósito. ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién era usted para merecer salvación? Dígame.
Dígame algo especial que somos, algo especial que han hecho, que tienen para merecer algo. Díganmelo. Ni los hombres que han hecho historia aquí en la tierra, inventando curas y cosas y tecnología. Nada de eso, porque eso lo hace la mente. Dios le ha puesto esa inteligencia al hombre. No tenemos nada. El problema es que creemos que lo tenemos todo. Nos merecemos todo. Pero no tenemos. La verdad de las cosas es que nos falta todo y no tenemos nada. Porque cuando uno se muere, ¿qué se lleva? ¿Qué disfruta? ¿Qué? Díganme qué. Nadie se está muriendo y está viendo el Facebook, cuántos likes tengo o cuántos me gusta porque me estoy muriendo. Pónganlo. Alguien que se esté muriendo de cáncer, aquí estoy muriéndome de cáncer. Dios, me dijeron que para el martes me muero. 2 likes. A ver cuántos likes tengo. La gente no anda preocupada en eso cuando se está muriendo. Ay, mira, mañana es Navidad y me muero después de Navidad. Ay, qué lindo. Nadie se anda pensando en las cosas vanas después, cuando te estás muriendo. Pero si tienes la convicción aquí de que eres salvo, la muerte es un nada. La convicción te dice tu salvación, quién eres tú realmente, el valor que tienes, que Dios ha dado su vida, su carne, su sangre. ¿Cuál valor es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Leamos Juan 6, ahí mismo, del 39 al 40, y ahí miramos la voluntad de Dios. Es una sola voluntad. Juan 6, 39, 40. Dice: y la voluntad de Dios es que yo no pierda, dice. Que no pierda ni una sola de todos los que Él me dio. ¿Quién se los dio? El Padre. Sino que los que resucite en el día final, pues la voluntad de mi Padre, lo vuelve a repetir, es que todos, ¿quiénes? Sus hijos. Vean a quién, a su hijo, pero todos vean a su hijo y crean en Él. Vuelve a recalcar que creamos en Él y que tengan ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuándo los resucitará el Señor? El día final. Y yo los resucitaré en el día final. Ahí está lo que Dios desea para nuestra vida. Y Dios lo hizo mismo, lo hizo un sello funcional. ¡Pum! Hizo un nuevo pacto. El Antiguo Testamento se le conoce como el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento se le conoce como el Nuevo Pacto, realmente. Pero para que la gente entienda, se le pone un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero realmente es Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antiguo Pacto, un solo pueblo, judío, hecho ley en piedra, tallado para que la gente mire, normas, estatutos. Un nuevo pacto, Jesucristo. Pero ya no hay leyes en piedra, sino dice la Biblia, en el corazón. Y ya no solo es un solo pueblo, de una sola región, de una sola persona. Ahora es un pueblo de uno solo, pero de muchos a la vez. Todo ese pueblo uno es por Jesucristo, por su sangre. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como familia? La sangre. ¿Y qué nos une en Cristo Jesús? Sea de donde sea, su sangre. Ya no es sangre judía, ahora es la sangre de Jesucristo. Él es nuestra redención. Por Él venimos a ser parte de Él. Y dice que no le da pena llamarnos hermanos.
No le da pena. Sabiendo que Él es el mayor de todos. Y nosotros, por misericordia, injertados al olivo. Éramos ¿qué? Olivos, ¿cuál? Olivo silvestre, injertados al original, a Cristo Jesús. Ahora nos alimentamos de la savia original, pero no de una religión y de una tradición y de un pacto hecho de piedra, sino de Jesús, en Jesucristo. Por eso le dijo a David: y tu reino prevalecerá para siempre. Pero no era el reino humano de tierra, sino el reino celestial, la promesa. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí, le decían a Jesús. Y ese mismo es el que va a reinar y reina por los siglos de los siglos. De la descendencia de David. Por eso la promesa se cumplió. Y nosotros ahora venimos a Él a través de la promesa. Él es también la promesa que le dio a Abraham. Y miré, dice, de la descendencia de uno de los tuyos, como la arena del mar, que no se puede calcular, incalculable, impensable. ¿De quién está hablando? ¿De los judíos? No, hablaba de Jesucristo, porque a Abraham se le llama el padre de la fe, y nosotros venimos a ser parte de esa promesa por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que hay una doctrina. Yo nunca fui católico, no sé cómo funciona la iglesia católica, pero sé que más de alguno fue católico acá. Y hay algo que la iglesia católica lo tiene muy fundamentado y lo maneja mucho, y se habla mucho de ello. Se llama la transustanciación. ¿Lo han escuchado? La transustanciación. ¿De qué se trata? Ahora se lo voy a decir y dirán: eso significa. Cuando uno va el domingo a la iglesia, pasa para recibir una cosita redonda, se la dan, ¿no? ¿Y qué le dicen que es? El cuerpo de Cristo, en representación al pan, ¿ya? Y la sangre, que es el vino, es la representación del vino, la sangre de Cristo. A esa, la doctrina se le llama en la iglesia católica transustanciación. ¿Y en qué se basan? En este mismo versículo, en Juan 6, del 34 al 35, donde dice: el Señor le dijeron: danos de ese pan todos los días. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca vuelve a tener hambre, y el que cree en mí no volverá a tener sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que para los católicos Jesucristo es eso, la hostia le dicen, ¿no? Ese pancito que le dan, pero que no lo bebe el Padre, no lo beben los demás, solo el cura, el Padre, el quien va a dar la ceremonia, se bebe su bueno, lo limpia y guardan eso en una cajita atrás, no sé de qué, y ahí lo guardan, y eso se vuelve a transformar y dicen: ese es el cuerpo de Cristo y su sangre. Y esa doctrina se llama la doctrina de la transustanciación. Ellos creen que Jesucristo está ahí. Ellos creen que está ahí Dios. Y nosotros no sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque Él ya no está ahí. Él nos dio representación para recordarlo en su muerte, en su sacrificio, que es la Santa Cena, que es tomar pan y el vino, para recordarlo, lo que Él hizo, pero no para decir que ahí está Dios, en esa cajita detrás. ¿Qué pasa? Que muchos también creemos que Dios es así. Está donde nosotros queremos que esté. Está donde nosotros lo tenemos guardado. Ahí está Dios. En religión, en costumbres. Lo tenemos guardado ahí.
¿Saben qué? La naturaleza de Dios, ¿cuál es? Recapitulando y dando a conocer su propia doctrina en su personalidad, en su identidad, en decirse al sí mismo como es Él. En Juan, y todo Juan lo menciona, en Juan 3:35 dice: yo soy el pan de vida. Lo acabamos de leer. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9, yo soy la puerta estrecha. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6, yo soy el camino y la vida. Y en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Él es el que es. Y por eso dice: yo soy. Como se lo dijo Moisés: yo soy el que soy. Y se viene a dar a conocer a nuestra vida como Él es, para un propósito. ¿Qué propósito? Darnos vida eterna. Pero no solo para, no para todos, para los que estamos en Él y Él en ellos, en nosotros. Si no me lo creen, volvámoslo a leer. Y con esto terminamos en Juan 6:53 al 58. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Pero ¿cuál es comer su sangre? Es su palabra. Comernos. No solo tener entrar en la polémica de la palabra. No, es vivir la palabra. Para pelear cualquiera, para poner en polémica su palabra cualquiera, pero no es entrar en polémica de ella. ¿Quién es o qué hizo? ¿Por qué no es? Sino es creer, obedecer, porque en Él está la vida eterna. En Él, en su carne, en su bebida, en su sangre, en nuestra vida para crecer espiritualmente.